Hola a todos, muy buenas tardes, noches o días. Espero estén súper bien. Hoy vamos a estar trabajando este coletero. También le dicen bambas, le dicen moñas o también le dicen resortera. Cada quien tiene o le dice como es. Este tiene varios nombres. Podemos trabajarlo de esta manera en crochet, en estambre. Este es de estambre grueso. Podemos trabajarlo también con madejas de bordar, que también les va a quedar muy bien, o hilos sobrantes o estambres sobrantes. Podemos hacerlos para las niñas. Este es para una adulta. Entonces ya cada uno decide cómo trabajar. Las puntadas son muy básicas de este. Tiene cadenas, puntadas varetas, puntadas deslizadas, puntos bajos. Solo eso y ya. Los materiales son muy pocas. Espero me acompañen en el proceso y puedan mirar cómo se trabaja. Estos son los materiales. Tengo esta lana. De aquí voy a sacar lo que necesito. Aguja de tejer, podemos utilizar el número 0. Este es el número 0 y este es el número 1. Cualquiera de las dos podemos tejer. El 0 o el 1. Tijera. Y estaré ocupando este resorte para hacer este tipo de coleteros o bambas, o también le dicen moños, en crochet. Vamos a cortar este resorte. Estaré ocupando 15 centímetros porque la vamos a doblar de esta forma. Hacemos un nudo aquí y me queda de esta manera. Entonces vamos a cortarla de 15 centímetros de largo. Aquí la vamos a apretar muy bien para que no se vaya a desprender. Después de que ya está hecho el nudo, ahora sí vamos a tejer a todo el contorno de la argolla de este resorte. Vamos a trabajar de esta manera. Ponemos un nudo normal, corredizo. Vamos a poner la aguja aquí y pasamos. Ustedes tejen como más les favorece hacer. Voy a ir ubicando puntos bajos a todo el resorte. De esta forma. Ustedes pueden trabajar con hilos sobrantes también que tengan en casa y así no pierden nada de lo que sobre. Entonces así vamos a trabajar hasta llegar acá. Aquí ya llegué. Este punto donde se unió el resorte, ahí no se preocupen porque al momento de ir tejiendo, esto vamos a ir tapándolo con la misma parte de donde termina el tejido. Aquí ya cerré, pero le voy a indicar cómo cerré el punto. Aquí terminamos y cojo con la primera cadena que se inició allí y cerramos en punto deslizado. Ahora vamos a estar levantando 3 cadenas arriba. 1, 2, 3. Pero que ahí creo que se aprecia ver los números de cadena. Ahora voy a estar saltando 1, 2. En la tercera cojo las 2 pestañas, ahí pongo en punto bajo. Voy a ir tejiendo entonces así
3 cadenas arriba, 1, 2, 3. Ahora cojo 1, 2, en la tercera cojo en esta parte, aquí pongo punto bajo, levanto 1, 2, 3, tercera 1, 2, 3, así sucesivamente. Ahí le muestro en cámara. Ustedes ven aquí estos abanicos, vamos a tejer a todo alrededor del trabajo. Vamos a poner estos puntos a todo alrededor. Aquí ya llegué, como pueden observar queda de esta manera. Ahora en cada abanico vamos a estar tejiendo 5 varetas. Vamos a tejer 5 varetas aquí, y en este punto donde hicimos punto bajo, ahí vamos a poner punto deslizado o punto bajo, cualquiera de las dos opciones. Aquí voy a estar levantando 3, 1, 2, 3. En este primer abanico vamos a pasar en punto vareta. Voy a hacer varetas que queden muy flojitas. 1, 2, 3, 4, 5 con este que se inició. Las primeras cadenas que se trabajó reemplazan a la primera vareta, entonces ya tengo los 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora donde se hizo este punto bajo vamos a estar cogiendo esta cadena y aquí estaré pasando en punto deslizado. También pueden hacerlo en punto bajo y cierro con otro punto. Ahora vuelvo la aguja, paso en el siguiente abanico y aquí estaré levantando 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. De nuevo cojo aquí punto bajo o punto deslizado, cualquiera de las dos opciones. Espero que estos dos puntos que les indiqué aquí me hayan entendido. Como esto es repetitivo, entonces por cada abanico vamos a ir ubicando hasta llegar acá. Recuerden, la primera vuelta era donde se puso los eslabones. Luego empezamos a tejer en puntadas varetas, separando por un punto bajo, que es aquí en esta parte. Ahora en la tercera vuelta vamos a estar ubicando estos picot en cada uno de las varetas. Como pueden observar, ahí les muestro, está trabajado en cada vareta. Aquí, aquí. He dejado estos dos para poder explicar cómo es que vengo trabajando para que me salga esta puntica acá. Aquí voy trabajando de esta forma. Aquí puse 3 cadenas. Voy cogiendo aquí donde aparece este punto bajo, donde se cogió allí en separación. Ahí voy a estar ubicando en punto deslizado. Cierro y levanto 3 cadenas. 1, 2, 3.
Ahora aquí en toda la mitad de las varetas busco en punto bajo. Ahora levanto 3 arriba, 1, 2, 3. Ahora cojo las pestañas que aparecen aquí, estos dos, y las cierro en punto bajo. Ahora me devuelvo y cojo aquí donde termina, aquí paso en el mismo orificio, punto bajo. Ahora levanto 3, 1, 2, 3. En este punto bajo vamos a estar cogiendo en punto deslizado. Ahora levanto 3, ya hice la primera cadena, 2, 3. Ahora aquí cogemos y cerramos. De nuevo vamos a hacer esta partecita, 1, 2, 3. Le acerco a la cámara, cojo estas dos pestañitas que ven aquí, vamos a pasar en punto bajo. Ahora aquí donde se ve en esta parte vamos a poner la aguja, pasamos, cerramos en punto bajo y me sale de esta manera, y sale. Aquí le decimos punto picot. Ahora vamos a pasar 1, 2, 3. De nuevo aquí cerramos con punto deslizado, cerramos otro punto y hemos terminado. Así es como se trabaja por cada uno. Aquí les muestro entonces ya al final. Si queremos decorar con unas flores, podemos hacerlo acá perfectamente. Ya cada uno decide cómo trabajar. Espero les haya gustado esta propuesta. Como pueden observar, muy fácil. Si van a hacer para las niñas, pues ya cambien de tono y le pueden agregar mucho más hilo para que quede más abultado en la parte de los boleros. Este solamente dejo de idea. Hay un montón de ideas para uno poderlas trabajar. Estaremos viendo en el siguiente video. Mil gracias por acompañarme.